Y nosotros vamos a continuar ahora y lo vamos a hacer presentando este libro. Ya les decía que íbamos a hablar de ese movimiento que había en las comarcas mineras de contestación laboral y que estaba dentro de ese contexto de la época franquista, entre el 62 y el 71. Es un trabajo arduo de años de investigación que ha desarrollado Alejandro Martínez, natural de Berlanga, historiador. Bienvenido, Alejandro. Hola, buenas tardes. Bueno, por fin has conseguido completar esta investigación, este análisis de la lucha obrera, como decimos en el Bierzo y la Ciana, en ese periodo. Explícanos, para empezar, por qué, porque contextualiza mucho lo que uno se puede encontrar aquí. 62-71, ¿por qué esa fecha, esas fechas? Bueno, en primer lugar, la fecha de inicio son las huelgas del año 62. Digamos que después de unos años de la paz social de la dictadura impuesta con las armas, pues se reactiva un movimiento que en las comarcas del Bierzo y la Ciana tiene una proyección muy importante. Yo esto lo descubro en el año 2007 haciendo un curso en Villablino, y digamos que durante esa década aproximadamente pues se va conformando un movimiento de oposición a la dictadura que parte de lo laboral, pero va engarzando la lucha democrática, y digamos que en el año 71, cuando se cierra, para que ya no fuera más grande, pues ya las características generales de esas organizaciones políticas y sociales que se oponen a la dictadura, que se van reconstruyendo, pues ya estarían conformadas, ¿no? Y ya abordarían los combates que después desembocarían en la transición y en el proceso democrático posterior. Lo cual da la medida de la fuerza, ¿no?, de ese movimiento sindical, claro, laboral. Lo que estamos viendo es que a través de lo laboral, en el Bierzo y en la Ciana se constituyen unas estructuras enormemente creativas que van a ser duramente reprimidas, pero que podemos ver que en el año 62 la fuerza de estos movimientos, o en el 63, solo alcanzan un nivel más o menos homologable o superior, vamos a decir, en Asturias. En cambio, es una realidad que ha pasado desapercibida o desconocida, entre otras cosas porque bajo el epíteto minero siempre se le ponía el apellido asturiano, ¿no? Y en cambio la zona del Bierzo y de la Ciana pues ha quedado un poco relegada, ¿no? Pero el nivel de desarrollo de las organizaciones sociales y políticas antifranquistas solo tienen parangón en estas dos comarcas. Evidentemente esas personas luchaban por derechos de los que hoy disfrutamos, y a ellos les debemos también buena parte de que nuestros trabajos vayan asociados a derechos laborales. Claro, efectivamente, básicamente podemos decir que los derechos laborales, sociales, democráticos, las libertades tienen fecha, luchas concretas, rostros. No son personas famosas, ricas ni reconocidas, pero sí que luchando por su pan también unían la reivindicación laboral y la reivindicación democrática. Iban implantando prácticas ilegalizadas por la dictadura y democráticas en un marco general, como pueden ser las huelgas, la sindicalización o las asambleas, ¿no? Y bajo ese paraguas de luchas e infiltración en el sindicato vertical, utilizando muchas herramientas, pues van a construir una oposición democrática que, bueno, se va a basar en tres pilares, ¿no? A nivel político, en el Partido Comunista; a nivel social, la mayor organización, que son las comisiones obreras; y después una organización legal, que es todo el movimiento de la Acción Católica y curas como Beltrán o Rodríguez Sotuela. El libro comienza de la siguiente manera. Sábado 5 de mayo de 1962, como todos los días, la sirena del Pozo marca la entrada del relevo de la mañana en el Pozo María, en Caboyes de Abajo. Sin embargo, ningún minero entra a trabajar. Estamos hablando de 1962, pero es verdad que hay una tradición enorme de lucha minera que ha llegado prácticamente hasta hace muy poquito, hasta que se acabó directamente el sector, y es una de las grandes fortalezas que ha tenido siempre el sector minero, su capacidad de lucha, ¿no? Y me imagino que también será un homenaje a esa fuerza y a esa unión que siempre tuvieron los mineros y que fueron un ejemplo para todos. Claro, es un reconocimiento de cómo son capaces a reconstruir las organizaciones tradicionales del movimiento obrero. Habían quedado cortadas por el resultado de la guerra civil, y a raíz de esas protestas van a vivir un impulso y se van a reconstruir bajo nuevos métodos, ¿no? En la Ciana van a surgir las primeras comisiones de obreros, y las primeras comisiones obreras van a conseguir implantar mecanismos como la asamblea ilegales, y que el propio régimen va a tener que maniobrar ante un movimiento que les desborda, ¿no?
Lo importante de todo esto es que los mineros per se o por anticipado no tienen una varita mágica, sino que van consiguiendo y adaptándose a las difíciles condiciones del momento, infiltrarse en las organizaciones legales, construir elementos de forma enormemente creativa y eso les va a permitir un grado de organización que efectivamente van a llegar hasta los últimos coletazos del sector. De hecho, los liderazgos que abordan el proceso de la transición política y los primeros momentos de la reconversión industrial van a surgir en estos momentos, pero después, digamos, esos gérmenes de cultura obrera y sindical se van a heredar de estos movimientos que se crean a raíz de esta forma de contestación tan creativa a la dictadura. La verdad es que es un libro fascinante que deberíamos leer todas las personas que tenemos vinculación con el mundo minero. Dice aquí, minerito, minerito, tú no dejaste de luchar, no dejes de luchar, que no está lejano el día para coger la libertad. Una canción popular que cantaban los mineros de la Ollera vasco-leonesa. La verdad es que es un libro fascinante que ahonda en nuestro pasado. Me imagino que sobre todo lo más complicado siempre es la documentación, trabajar las fuentes y conseguir y recabar, ¿no?, la historia para que tenga veracidad y tenga valor histórico, lógicamente. Claro, el proceso más arduo y más largo es el de recopilación de todos los datos, porque bueno, hay que hacer frente a un montón de archivos, desde el archivo histórico provincial, el archivo del PC, el archivo de comisiones obreras, un montón de archivos particulares, los documentos del sindicato vertical, o por ejemplo, citabas ahí una canción, esa es de una de las cartas que se enviaban desde, en este caso no es de nuestras comarcas, pero es de otra comarca minera de la provincia de León, que se enviaban desde la zona a la Pirenaica, que podríamos decir que es el Twitter de la época, porque desde allí la gente de la zona expresaba su malestar y la vehiculizaba a través de esa radio que era el único medio de comunicación no controlado por la dictadura, y por eso todo el mundo, independientemente de que fuera afín o no al Partido Comunista, que era la única organización que había, la escuchaba, porque ahí podían encontrar algo de información no controlada por el régimen. ¿Y esa información de dónde salía? De las propias personas que realizaban a su vez ese movimiento de oposición democrática y laboral a la dictadura. La verdad es que es un trabajo difícil, pero me imagino que has disfrutado muchísimo haciéndolo, porque evidentemente somos de la zona. Aquí está este minero, la estatua de mi pueblo, de Favero, que es un símbolo también de lucha y de pasado minero. Este libro que está editado por Marciano Sonoro, ¿cómo se puede conseguir, Alejandro? Bueno, la gente que le apetezca leerlo, ¿cómo puede hacerse con un ejemplar? Me parece que ya está en la mayoría de las librerías del Bierzo y de la Ciana. Se puede conseguir a través de la página web de la editorial o en las presentaciones que vamos a hacer próximamente, pues a lo largo del Bierzo, de la Ciana y posteriormente de León, pues también se podrán adquirir. ¿Ya tienes una próxima? ¿Se ha presentado recientemente en la Ciana? ¿Hay fecha ya para el Bierzo? Sí, estamos concretando para el 31 en Matarrosa y ya está cerrado el 31 de julio en Matarrosa y 7 de agosto en Favero. Esa ya está concretada. La otra está pendiente, pero bueno, avanzada la fecha. Pues aquí está esta primavera antifranquista que permite que nos acerquemos a ese movimiento laboral derivado de la minería en ese periodo 1962-1971 y la importancia que tiene y cómo esa reivindicación laboral se va convirtiendo poco a poco también en una contestación contra la propia dictadura franquista. Alejandro, ha sido un auténtico placer, mucho éxito con este libro. Hemos de decir que eres una persona muy premiada, aquí viene destacado, con un gran interés por escribir sobre historia, ¿no? Que es verdad que hay aquí una frase que no quiero yo acabar sin recordarla, ¿no? Que hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador, que es una cita que tú tomas prestada de Eduardo Galeano, para poner en valor el valor precisamente de las personas que sufren. Ha sido un placer, buen verano y mucho éxito y que vayan muy bien las presentaciones. Pues muchas gracias. Y a todos ustedes con esta primavera antifranquista nos despedimos. Hasta mañana, volvemos como siempre a eso de las 4:10 de la tarde. Tengan mucho cuidado, mucha precaución. Siguen subiendo el número de personas ingresadas en el hospital a consecuencia de la COVID. La UCI se mantiene de momento en una persona, así que todo lo que hagamos es poco para intentar frenar esta quinta ola de la pandemia. Adiós, disfruten de la tarde.